Libérate, libérate. Ser sexual no es un delito, no lo calla y lanza el grito. Libérate. Yo hasta que el Titi no lanza el grito... No podías cortar. No podía cortar. No podías cortar. Y yo ya estaba deseando, sabía que como un toro de mi obra, porque has dicho, vamos a hacer la hija predilecta. Digo, no digas eso, porque ya viene la pesada de turno de decir, Valeria y de muchas veces. Y yo subiendo las escaleras lo estaba contando y he venido 5 veces en 6 años. Perdona, hay gente que va mucho más al Sálvame Deluxe cada 2 meses y no te dice nada. O sea, Tienes toda la razón. Valeria, ¿de dónde sacas tanto tiempo para hacer tantas cosas? Escribir tantos libros, ¿cómo te gestionas el tiempo? Danos un cursillo breve. Bueno, yo he conseguido un don de los santos que se llama la bilocación. Es decir, ahora mismo estoy a la vez en Alcalá de Henares. Hay gente que me estará viendo en un centro comercial comprando en este momento y aquí. No saco tiempo de madrugar. Mucha gente que me ve sin maquillar es consciente que tengo unas ojeras que son de 30 años más de la edad que tengo real, ¿eh? O sea, que lo digo sin problema. Y entonces eso es debido a despertarme como en torno a las 5 y algo de la mañana, pero termino el día a las 8 y algo de la tarde. Como las gallinas me voy apagando, apaga la luz y yo... muero. Vamos a hablar de tu último libro, Libérate, editado por Dos Bigotes, un repaso a todas esas personas, películas, canciones que abrieron camino a la cultura LGTBI+ en España. ¿Por qué sientes que tenías que escribir este libro? ¿Cuál es la pulsión que a ti te empuja a hacerlo? Por una parte, porque admiro mucho a las personas y las películas y las canciones que salen en este libro. Es decir, forman parte de mi cultura, que a la vez es muy amplia. Podría haber hecho un libro de cine de terror que no tenga nada que ver con el movimiento LGTBQ, pero también sentía, por otra parte, que no existía un libro que recogiese a todas, que recogiese toda esta cultura, ¿no? Lo teníamos a base de traducciones, de llegadas de libros internacionales que abarcaban esa cultura extranjera, maravillosa, te quiero decir, pero que no es nuestra, que es RuPaul, que es Madonna, que es Candy Darling, que es Andy Warhol, que es el Rocky Horror, que muy bien, que yo sigo llorando cuando veo Hedwig, que o sea, a día de hoy me sigo emocionando, pero esos libros ya existían, ya están en el mercado y también te digo que están muy bien, pero yo decía, pero es que no hay ningún libro que nos cuente dónde se subía al escenario Juanito el Golosina. Es que no sabemos de verdad dónde actuaba el Golosina y nos vamos a quedar solo con el concepto de que le llevaba el bolso a Lola Flores, que no sabemos quién es Juan Gallo, el transformista, que no somos conscientes de Carmen de Mairena más allá de Crónicas Marcianas, que no sabemos que Carla Antonelli, antes de estar afortunadamente muy bien en la política, era actriz y daba declaraciones muy interesantes a principios de los años 80, que no somos conscientes que una película como Mi querida señorita se hizo aquí en el año 72. Entonces todo eso no estaba en un libro y yo tenía la necesidad de hacerlo porque además sabía que haciéndolo iba a disfrutarlo. Libérate es como tú bien dices, una reivindicación que refleja una parte de esa memoria histórica, pero has elegido solo el mundo del espectáculo. ¿Por qué solo el mundo del espectáculo? Porque llegó un momento en que me di cuenta que tenía que acotar. Es decir, si por ejemplo yo abría la veda a la literatura, es un campo muy amplio. Daría para hacer un libro solamente y entonces ahí te extiendes con García Lorca, con Terence Moix, con Eduardo Mendicuti, y además te planteas qué autores son LGTB pero no lo dicen o no se posicionan y entonces pones a Gloria Fuertes o no la pones, imagínate, ¿no? Entonces dije, no, eso tiene que ser un libro de escenario o de cine y de música, que muchas veces ha sido la cultura más maltratada realmente. Es un libro de cultura maltratada inicialmente. Habrá quien coja este libro y piense, ay, ¿y por qué no sale Mónica Naranjo? Ay, ¿y por qué no sale, yo qué sé, Martes y 13 cantando Soy Maricón de España? Eso es algo que tú sabías que iba a pasar y tienes muy claro cuál ha sido tu criterio de selección, ¿no? Claro, mi criterio de selección ha sido siempre que esa persona hubiera llegado en un momento en el que rompía una barrera. Es decir, la barrera puede romperse en el año 2003 y puede romperse en el año 72. Las barreras se pueden romper en cualquier momento y hoy en día, como estamos viendo, quedan muchas por derribar. Pero, por ejemplo, ¿no? Yo considero que Mónica Naranjo es una diva gay, como hay otras tantas en el libro, sí, pero cuando Mónica Naranjo irrumpe allá por el 96-97, lo que Mónica pueda estar diciendo, que no dejaba de ser útil, ya lo había dicho, como tú me has citado al principio, Esperanza Roy en el año 81. Entonces, claro, creo que tiene indudablemente más valor o más mérito hacerlo en el año 81. Para empezar, porque había más desinformación, lo cual ya era importante. Tú naces en los 80, cuando acaba esa década, tú tienes, si mal no recuerdo, 5 años. 5 años. ¿Cómo nace en ti
O sea, ¿en qué momento notas que te interesa mucho todo lo que se hacía artísticamente en unas décadas en las que tú no habías nacido? O sea, ¿te veían rara tus compañeros cuando de repente, yo qué sé, en el 2000 una chica de 20 años se interesaba por Pawlowski? Tenía 15 en el 2000, o sea, era todavía más sangrante la cosa. Sí, me veían raras. Es decir, yo recuerdo que el apodo que me decían en clase para insultarme, esto no lo he contado nunca porque no ha habido ocasión, me decían Alaska y me decían Almodóvar para insultarme. ¿Para insultarte? Sí, claro, lo veían un insulto porque tú piensas yo, por ejemplo, cuando empiezo a llevar camisetas que yo misma me hacía donde salía la cara de Alaska, una cosa, camisetas cutrosas, era el año 96, que es cuando Alaska además no es la Alaska de años después que vuelve a resurgir y que vuelve a conectar otra vez con un público mainstream. Entonces, en ese momento, las camisetas que tenías que llevar eran de Backstreet Boys, Spice Girls, lo recuerdo, Ella baila sola, es decir, Aqua, y que también me podían gustar, que no... Pero entonces lo veían como Alaska, y luego además yo hacía siempre los trabajos de clase. Es que no te estoy contestando la pregunta, te estoy contestando cómo me insultaban, que es distinto. No, pero es una manera de entender también de dónde nace a ti ese interés, ¿no? Es que ese interés nace de ser curiosa, ¿no? El otro día La Prohibida la escuchaba decir algo muy, muy interesante, y es que no tenemos que perder la curiosidad, hay que ser curiosa. Y al ser curiosa, y te puede gustar la historia de Egipto o lo que sea, es decir, la curiosidad a mí me ha dado por un poco por la historia de España de las últimas 5 décadas. Y me viene también porque en mi casa sí han sido muy de inculcar eso. Mi padre me pegaba un grito y me decía, ven, que van a poner una película que se llama Bajarse al Moro. Y yo estaba viendo con 14 años Bajarse al Moro en vez de estar viendo Algo pasa con Mary, ¿sabes? Y me gustaba, o sea, me han abierto esa puerta y entonces yo sabía que de repente había una señora llamada Chuslan Preave, Marolisa Ponte, y conectaba con eso y me gustaba. Y eso te daba curiosidad para un suma y sigue. Ni siquiera solo de cultura LGTB, sino de cultura española, ¿no? En cuanto al cine y demás. Me ha fascinado lo de la utilización de Alaska Almodóvar como si fuera insulto. Anda, Almodóvar. Sí, es que me parece, sí. me flipa. Sí, les parecía así, era curioso. Yo lo he pensado tiempo después, digo, que yo no encontraba el punto por ningún lado, pero era como decirte rara. Claro. Cuando a la vez yo, no sé, eso es muy curioso, sí. Bueno, hay nombres propios que la inmensa mayoría de la población LGTBI+ de España reconoce, incluso diferentes generaciones, y están en este libro. Es el caso de Alaska, de Pedro Almodóvar, de Fabio Magnamara. Pero vamos a ayudar a que el vecindario descubra otros nombres y por qué son importantes en nuestra historia colectiva. Valeria ha destacado algunos y nos va a explicar sus razones. Y una de esas personas que ha destacado es esta. ¿Por qué en Casablanca? Primera cosa, este señor era un médico francés, judío francés, y tenía una clínica muy bella. Y ahí empezó con este experimento, que en este experimento hubo mucha gente que murió y desaparecieron. ¿Y tú no tuviste miedo? Mira, miedo ninguno. Quiere decir, cuando tú deseas algo, yo soy una persona que me pongo una meta y la consigo. Deseaba eso, si me moría no me importaba, pero para vivir como estaba viviendo, mejor no vivir. Y me fui ahí. Qué fuerte lo que cuenta Dolly Bandol. Sí. En esta entrevista. Es que qué fuerte en general es la vida de Dolly Bandol. He tenido la suerte de conocerla, aunque no la hubiese conocido, hubiera salido en el libro, obviamente, como la gran mayoría que no les he conocido personalmente. Pero es que Dolly Bandol es una señora que tiene, creo que actualmente 82 años, que llegó a España sin saber español, mucho menos catalán, a principios de los años 70, o te diría que incluso, sí, muy principios de los 70, y no solo acabó aprendiendo español, sino que se enamoró de un español y además se hizo empresaria, que es algo que pocas veces valoramos cuando lo hace una mujer, ¿no? Es decir, el concepto de la mujer trabajadora, lo mucho que costaba verlo en los años 80, ella ya había derribado esa barrera. Y yo cuando la he conocido y me ha contado cosas de su vida y digo, ostras, ella me decía, no, es que del Circo del Sol venían a mi cabaret, a la Belle Époque, a copiar números, a llevarse números. Ella tiene en casa un libro gigante, que es un libro de visitas que tenía ella en su sala, en su music hall, y ves allí firmas y fotos de los que han ido pasando junto a ella. Y está Maradona, Chicho Ibáñez Serrador, Janet Jackson, Jordi Pujol. O sea, es como, es una mezcla. Bueno, pues cuando la gente acudía a los cabarets, ¿no? Y Dolly además hacía un muy buen cabaret y tiene una historia, además, como bien recalca ella, de esas primeras mujeres que acuden a Marruecos a reasignarse, ¿no? Sexualmente. Entonces,
tiene una vida que es y de que verdad ella de cuenta película. que realmente eran auténticas barbaridades, Sí, sí. auténticas carnicerías. Hay un momento de esa entrevista en el que ella cuenta que cuando despierta de la operación está completamente atada, se les ha olvidado el tubo De respiración. de respiración y lo tiene dentro, o sea que, pero que lo primero que sintió fue felicidad. Sí, increíble. Es que además Dolly Bandol cuenta las cosas de una manera que es como escuchar un cuento, ¿no? De cuando vuelves a la infancia y te están contando un cuento y cada página que pasa ella lo cuenta de esa manera, no dramatiza, no juzga, es una persona tan limpia por dentro, es increíble. Valeria también ha querido reivindicar a esta otra artista. Mi madre fue pescaera y mi padre pescaero y yo nací una gamberra allá en el muelle pesquero. Por el marisco yo tuve desde chico la afición y cuando fui mayorcito me gustó ese marisco. La Esmeralda de Sevilla. La Esmeralda de Sevilla. ¿Cuánto ha hecho la Esmeralda de Sevilla? Y al igual que Dolly Bandol, sigue viva. ¿Y cuánto está tardando en llegar a esa calle o esa plaza? Porque la Esmeralda de Sevilla, además de reivindicarla por derecho, ¿no? Hay que ser conscientes de... Lo que voy a decir a continuación lo puedo decir porque yo me paso la mitad de mis días en Sevilla y me da muchas alegrías. Es una tierra que quiero mucho, pero también es una tierra y hay gente muy clasista. Y la Esmeralda tenía su propia caseta en la feria de Sevilla y actuaba con sus compañeras. Entonces eran como un cuadro de 4 o 5 travestis actuando, contando chistes, jugando a meterse con ellas mismas, con lo que la gente espera que ellas dijesen. Pero por encima de eso daba lecciones. Te quiero decir que de repente era como, pues, me lo estoy inventando porque no pude asistir desgraciadamente a la caseta de la Esmeralda. Pero tú sabes usted no se ría tanto que su hijo también podría ser maricón, guapa, que aquí nos creemos que más de uno no y luego no sé cuánto. Y luego los maridos vienen solos a vernos. Estaba haciendo un tipo de guerrilla que para mí, además la estaba haciendo de una manera muy directa porque su público no era un público LGTB. Ese público que acudía a su venta o a la caseta era matrimonios que acudían a ver a los mariquitas actuar, ¿no? Y entonces a veces ella utilizaba su arte para dar lecciones. Y en esa España de aquellos años. Y en esa España de aquellos años. Hay una entrevista que transcribo en el libro, ¿no? Que le hicieron, no recuerdo, creo que era en Diario 16, que le hizo Carmen Rigal a la Esmeralda, que de verdad es tan necesaria como la Esmeralda habla del SIDA, cómo dice ciertas cosas, tan libre de prejuicios en un momento en el que era impensable. Y cómo ella hay un momento en una entrevista que habla de cómo la invitaban pues a espectáculos, la gente venía a sus espectáculos, la celebraba mucho, se reían, pero luego por la calle no la saludaban. Es verdad, sí, lo cuenta Es esa también. sensación de reivindicar mi dignidad. Es como, os tengo calaos, sé perfectamente quiénes sois. ¿Quiénes venís por la noche a divertiros y por el día me quitáis la mirada, ¿no? Pues sí, es muy curioso, ¿no? Y es algo que se extiende, yo creo que a todo nuestro colectivo, ¿no? Es decir, que le habrá ocurrido a mucha gente con sus vecinos, con alguien con el que te acuestas una noche y al día siguiente no te reconoce, con amistades, con familiares que se avergüenzan, con mujeres trans deseadas en un momento y repudiadas al día siguiente, ¿no? Es decir, es algo que nos ha marcado mucho. Y las cintas de chistes de mariquitas. Y las chistas de chistes, Por favor. las chistas, iba a decir de chintas de chistes. Las chinches o sea, es que en el fondo daba igual que el protagonista del chiste fuese mariquita o no fuese mariquita, porque era como, esto va un mariquita a una tienda y todo lo que pasa a partir de ahí da exactamente igual. Podría ser un polaco que acudiese a la tienda, señores, o sea, podría ser un albañil, daba igual. Pero la diferencia entre contarlo nosotros y que lo cuente Arévalo. Exacto, la diferencia es abismal, claro, la diferencia es abismal a todo lo que cuente Arévalo, que es un cómico excelente, pero sí que es verdad que hay una inquina, hay algo que está, hay una lectura que hacemos ahí de repente y yo entiendo que quien no está dentro no lo percibe. Esto es como decir, yo puedo decirlo porque estoy dentro. Y eso es así, y eso es
una ley universal, ¿no? O sea, no queramos buscarle 3 pies al gato. Y la Esmeralda no hay maldad en su chiste, porque ella misma se está convirtiendo en la protagonista del chiste o se lo está contando a la amiga de turno. Y eran chistes destinados, obviamente, una vez más a hacer reír a ese público, ¿no? Pero a través de la risa también, cuánta empatía se ha creado. Claro, es que es un poco como si el chiste de Mariquita contado por la Esmeralda nos estamos riendo con nosotros. Uh-huh. Y siento que cuando lo cuenta Arévalo a un público heterosexual, claro, se están riendo de nosotros. Exacto, ahí está, has dado la clave perfectamente. ¿No? Sí, es así, tal cual, tiene ese punto. Porque la Esmeralda es la protagonista de su chiste junto a sus amigas. Y luego también hay que entender, y esto a los lectores y lectoras de Libérate, hay que entender que muchos de estos personajes que aparecen en el libro, por el contexto histórico en el que vivieron, no seguían el patrón activista y teórico que entendemos hoy. Uh-huh. O sea, hay que leerlos este libro hay que leerlo con perspectiva histórica. Así o sea, es. no puedes decir, claro, pero es que decían travesti y no era travesti. Uh-huh. Entiéndanlo y léanlo con contextualizando en su momento. Claro. Uh-huh. Así es. ¿No? Tal cual. Sí, tiene que ser así porque al final es que entonces le estaríamos buscando con lupa, del mismo modo que entonces tampoco juzgamos, ¿no? Cuando pues hay una entrevista de quien sea, ¿no? Y la pregunta a lo mejor nos puede parecer hiriente hoy, pero a lo mejor no tenía mala intención, ¿no? O la misma Lola Flores sería políticamente incorrecta de cabo a rabo, y no es así, es por el momento en el que lo está diciendo y que la intención no es mala. Y como ya hemos comentado antes, en Libérate no solo hay artistas, también hay películas e incluso frases como esta. ¿Que no lo veis? Muy bien. ¿Que no lo veis? Si tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto y más. No, una cosa. No, dona. No, tenen els Beatles. Este es un momento de la historia de la televisión que quizá en ese momento no fue leído de una manera que nos permitiese profundizar realmente en lo que se estaba denunciando, ¿no? Sí, así es. Tengo que decir que además de que me insultaran llamándome a las que Almodóvar, además de madrugar mucho y además de nacer a mitad de los 80, yo este programa lo vi en directo porque soy de Valencia y este programa es del año 97 y en mi casa todos los viernes por la noche se veía el Parle Vosté, Calle Vosté, porque era un programa muy sensacionalista. Bueno, no es que lo veían en mi casa, lo veían el 80% de las casas en aquel momento. Entonces yo recuerdo ver ese debate aquel día, que creo que además no sé si la cuestión del debate era si usted tuviera un hijo transexual, ¿qué haría? ¿No? Entonces era un motivo para realmente no debatir y no ahondar en la transexualidad, sino invitar a esas personas cis hetero a meterse con aquellas invitadas. Y lo que yo siempre percibo de este programa, y lo percibí en su momento, teniendo pues esos 12 años, había una llamada de auxilio, ¿no? Este grito de la Trasobares, lo que está queriendo decir es, pero no estáis viendo lo que está pasando aquí, si es que ese momento de catarsis estaba más que justificado, ¿no? Y ya está diciendo algo que se resume en sororidad sin que en ese momento se empleara la palabra sororidad, ¿no? Nos hemos de unir todas nos hemos de unir, que es algo que en ese momento, cuando yo lo estaba diciendo, no ocurría, por eso lanzaba ese mensaje. Hoy en día ya ocurre, hoy en día nosotras mismas nos protegemos, ya no estamos en ese momento tan vestida de azul, de yo tengo abrigo de pieles, tú eres guapa, pues tú ganas más, tú ganas menos. No, había que unirse. Entonces creo que todo ese programa es una llamada de auxilio. Y además también creo que pone en evidencia el papel de los medios de comunicación, ¿no? Cómo se han tratado desde los medios de comunicación la diversidad afectivo-sexual, pero sobre todo la identidad de género. Hasta hace nada, o sea, afortunadamente ya no existen esos debates donde el motivo del debate era si nosotras merecíamos atención por parte de la seguridad social, y dices, pero bueno, ¿cómo se atreven ustedes a engrosar 3 horas de su programación a costa de nosotras y de que un señor saliese diciendo que a él no le pagan el dentista? Entonces era como diciendo, a mí no me pagan, pues a ti tampoco, ¿no? Y dices, no, es que esto no consiste en que a cada uno le paguen algo, ¿no? Consiste en que si yo estoy en la OMS, usted tendrá que ser responsable, o sea, o me despatologizan o entonces en qué quedamos, ¿no? Partiendo de ahí muy simplemente. Y ya no existe afortunadamente eso, porque creo que la figura del ogro ya no sale en televisión. Existen, pero ya no quieren salir, les da más reparo. En ese momento había una desvergüenza absoluta y nos importaba soltar cualquier barbaridad. Pero los medios, hasta hace
un lustro, y quizás estoy siendo muy generosa, no han sido nada positivos para el colectivo trans. Yo siempre te he escuchado decir una frase, que es algo que tú siempre has defendido y me parece muy interesante que la argumentes aquí en el programa. Siempre te he escuchado decir, España nunca ha sido moderna. Estaba pensando yo, qué miedo, qué frase vas a decir, que igual me desdigo de hace 2 años. España no ha sido moderna, es que lo digo mucho, y lo digo por lo mismo, porque como he sido curiosa y he empezado siempre a leer, a mirar lo que yo no he vivido, cuando me he percatado, y de verdad esto lo ves cogiendo una revista del año 81, y esto lo ves viendo un programa de Íñigo del año 78, ahí es donde te das cuenta que España no es moderna por cómo se formulaban las cosas, por cómo reaccionaba el público, por cómo se vivía. España no era moderna. Tampoco era moderna Francia, te quiero decir, que tuvieran a Jim Birkin ahí cantando junto al Serge Gainsbourg no quiere decir que eso fuera moderno. Pero nos hemos pensado, esta aureola de los 80 hizo ya para adelante que España fuera moderna, y de ahí empalmamos con Barcelona 92 y ya vamos para arriba y dices, no, es que no era moderna. Es que eran 12 personas las que la hacían moderna. Eran 12 personas las que salían y daban la cara, con intención de transgresión o de manera inconsciente, pero esas son las personas que la hacían moderna. España no lo era, es decir, seguía siendo un país muy retrógrado que cuestionaba la libertad individual constantemente. ¿Y ahora somos modernos? Ahora está muy bien ser moderno, es decir, ahora ahora hay gente que yo creo que escucha Rosalía, pues es un ejemplo absurdo, pero yo soy muy de ejemplos absurdos. Ahora hay personas que piensan, tengo que esforzarme en escuchar Rosalía porque esto me va a hacer moderna, ¿no? Y a lo mejor no les está gustando lo que está escuchando. Entonces, ahora hay una intención de distinguir lo que presuntamente puede ser moderna. Pero sí somos quizás más tolerantes, eso es indudable, ¿no? No me gustaría dar una de cal todo el rato. Lo que pasa es que seguimos siendo un país, ¿no?, que arrastra ciertos prejuicios, ¿no? Es decir, todavía seguimos, otro ejemplo absurdo, pensando que alguien es mejor si está menos operado, alguien es mejor si a la vez se parece más al ideal femenino. Todo eso lo llevamos intrínseco socialmente. Es interesante también destacar, porque se ve en el libro, en Libérate, que en muchos casos las personas que abren camino a la población LGTBI+, a esa cultura, en aquel momento en muchos casos marginal, son mujeres cis-hetero. O sea, tú las incorporas al libro. Esperanza Roy, Sara Montiel, Rocío Jurado, Lola Flores, Susana Estrada. Es que es lo que al otro lado del charco serían Diana Ross, Donna Summer, Madonna, Judy Garland. Tenemos las nuestras, ¿no? Quizás ellas están encumbradas desde sus carreras, y las que yo he puesto aquí están justificadas por sus declaraciones, ¿no? Al final, mejor o peor, pero es verdad que Rocío Jurado, Sara Montiel o la ya citada Lola Flores no eran muy afortunadas diciéndolo, pero es que tampoco lo era mi abuela. Es que si yo pongo una entrevista de mi abuela, si ella fuera alguien mediático, todo el mundo la iba a atacar y iba a decir, es que tu abuela cómo hablaba, y mi abuela no tenía un sentimiento negativo ni decía nada peyorativo. Entonces ellas, dentro de su generación, hacían lo que mejor podían, y luego estaban las verdaderamente modernas, es decir, Esperanza Roy, Susana Estrada, Alaska, que es el sumum, ¿no?, de la persona que tiene como esa conciencia desde la adolescencia. Y creo que tenían que estar, porque al final es muy necesario también las personas que nos han ayudado a remar a favor, ¿no?, como colectivo, que se han posicionado, como sale ahí, ¿no?, en entrevistas que no son solo las que vemos hoy en día a través de YouTube. Yo he recopilado a veces entrevistas de prensa que se iban a perder, donde las ves a ellas, pues eso, con un posicionamiento muy evidente. Y luego hay algunos personajes que yo creo que los hemos conocido, pero los hemos conocido mal, y se me ocurre este caso. Oye, Carmen, veo que tienes las piernas muy musculadas. ¿Qué juegas a fútbol? No, hay que ver, desde luego, cómo voy a jugar al fútbol. Soy una mujer. Pues no me digas, no me ataques, porque es que ya se me va la cabeza. Te he dicho con toda mi inocencia. Menuda inocencia eres tú. ¿Tú nunca has trabajado en la construcción? Oye, pues tú no... Mira, como te dé una hostia... Es graciosísima, Carmen. Yo pienso ahora, fíjate, en una frase que dijo Bob Pop, se lo escuché a Bob Pop, que dijo: si Carmen de Mairena hubiese caído en las manos de Eloy de la Iglesia en vez de en las manos de Cárdenas, hoy sería una estrella del cine kinky, a lo mejor. Sí,
qué razón la de Pop Pop, totalmente. Mira, nunca había llegado a esa conclusión, pero es así. Es decir, a Carmen de Mairena lo que le faltó fue un padrino con mejores intenciones, ¿no? No el camino fácil de, mira, como eres distinta, vamos a burlarnos. Y obviamente Carmen lo aceptó, porque Carmen ya venía muy burlada. Si es que Carmen seguramente nació burlada, ya. Entonces ella no sentía que había que estar pagando un precio, es que ya era su día a día. Entonces ella decía, para que alguien pase por las Ramblas y me señale y me grite y se ríe de mí, por lo menos lo convierto en mi trabajo, en mi forma de vida. El problema de Carmen de Mairena es que la televisión se come, es decir, esto le va a pasar a Carmen Sevilla cuando se muera, solo vamos a ver prácticamente imágenes del telecupón. Estoy poniendo un ejemplo mainstream, heterosexual, cis, todo lo que quieras, porque hay algo que en España solo nos acordamos de los últimos 20 años o 30 años y todo lo anterior se pierde. Es verdad que Carmen no era una gran artista durante los años 60 ni 70, pero era una artista. Y parece que es alguien que la han sacado de un agujero y que había que reírse de ella porque ella accedía a eso. Y al final nos estamos olvidando de que fue igual de valiente que otras referencias que salen en el libro y que no salían en un late night, ¿no? Entonces, yo estoy muy a favor de Carmen de Mairena porque creo que representa a otras muchas mujeres de su generación. Valeria, se nos acaba el tiempo. Ay. Así que dime, ¿con qué canción nos vamos a despedir hasta mañana? Primero prometo no volver en un año y nos vamos a despedir con... es una canción de las que sale en el libro también, que al igual que Libérate es uno de estos primeros himnos que siempre está muy bien recordar. Mi vida privada. Mi vida privada. He elegido la de Antonio Amaya. Muy bien, me parece. ¿Te parece? También. Muy bien. Oye, pues muchas gracias, Valeria. Ya saben, Libérate en la editorial Dos Bigotes, que siempre es un placer tenerte cerca y que nosotras volvemos mañana. Un beso, Paco. Salud y libertad.